Agradezco la invitación a participar en el ciclo de conferencias con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Como parte del seminario permanente, doctora Graciela Hierro Pérez Castro, de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schulz. En esta ocasión me emociona mucho poder compartir con ustedes un aspecto poco conocido sobre el gran aporte que han tenido las mujeres en el campo de la ciencia y específicamente pues en lo que es el área de la ilustración científica. Por lo que esta conferencia pues va a versar acerca de las mujeres que han retratado la ciencia. Comenzamos. Hablar sobre las mujeres que han retratado la ciencia, pues es un tema muy vasto, porque afortunadamente hay demasiada información y demasiado trabajo acerca de lo que se ha logrado hacer desde hace muchísimos años. Así que, pues bueno, en esta charla vamos a hablar injustamente de algunas pocas porque no nos da más tiempo, pero creo que el trabajo que se ha seleccionado y la información que vamos a ver nos va a dejar con un poco de conocimiento acerca del gran trabajo que se ha realizado en esta área y sobre todo de la aportación que han tenido las mujeres y por qué surge esta disciplina de la ilustración científica como un área en la que las mujeres sobre todo se han especializado más que muchísimos otros científicos. Pues vamos a comenzar con algunos antecedentes sobre la ilustración científica. Primero tenemos que conocer que es una rama de las artes visuales que permite transmitir visualmente el conocimiento científico a través de ilustraciones, de imágenes. Para ello, utiliza diversas técnicas tradicionales y actualmente digitales que son empleadas para el dibujo. La ilustración científica se desarrolla a lo largo pues, de la historia de la humanidad desde que el ser humano pues, aparece sobre la faz de la Tierra, pero no se trabajaba específicamente como una disciplina hasta hace muy poco tiempo, cuando empezó, por ejemplo, el interés del ser humano por comenzar a conocer un poco más acerca de su entorno y sobre todo de registrarlo. Actualmente pues tenemos la facilidad a lo mejor de tener un celular y cuando hay algo que nos llama la atención, algo que creemos que es importante, pues le tomamos una foto. Antiguamente pues bueno, se registraba a partir de imágenes que las personas pues tenían que dibujar, que ilustrar. Y entonces conforme va creciendo también el conocimiento humano, pues también va desarrollándose esta disciplina de ilustrar lo que estás viendo. Si estás viendo una disección, pues los médicos antes tenían que dibujar e ilustrar lo que estaban viendo en una disección, quizá en alguna práctica. ¿Por qué? Pues porque no había libros, no había imprentas y entonces había que llevártelo de alguna manera y el dibujo se empieza a utilizar como una parte fundamental para poder dejar grabados de manera visual, pues estas experiencias que estaban teniendo. A partir sobre todo del siglo XVIII, la ilustración científica se expande, crece y aparecen las primeras mujeres que se van a embarcar también en las expediciones científicas. Esto es bien importante porque el mundo conocido también empieza a crecer, el conocimiento empieza también a desarrollarse de manera tremenda y entonces es que en el siglo XIX ya el uso de tecnologías como fotografía, microscopio, rayos X, el escáner, pues va a cambiar de manera sustancial la manera de representar lo que antes se registraba únicamente con papel y lápiz. Y se representa también la cuestión de botánica, en la que, por ejemplo, las mujeres son pioneras en sus usos. ¿Por qué específicamente las mujeres van a ser pioneras en el uso de todo esto? Pues bueno, recordemos que la historia del arte nos registra mucho el trabajo que hay de los hombres en la cuestión de la pintura, la escultura, el grabado, pero hay pocas mujeres que están reconocidas en la historia del arte o que se conocen a través de la historia del arte, porque pues no hay muchos registros de mujeres que hayan practicado la pintura, la escultura, el grabado. ¿Por qué no? Pues porque, pues obviamente en las épocas anteriores no se les permitía ingresar a las escuelas de arte y si había algunas que lograron ingresar, transgrediendo muchos de los tabúes y de los mitos que había en esas épocas, pues bueno, cuando entraban no les permitían que ellas pudieran dibujar, por ejemplo, cuerpos humanos,
no podían asistir a las disecciones a las que asistían otros de los pintores para pintar, por ejemplo, dibujo anatómico. Y entonces muchas de ellas, pues les gustaba la pintura, eran muy buenas pintoras, muy buenas ilustradoras, pues se confinaron a trabajar las cosas que eran permitidas para las mujeres. ¿Y qué era permitido pintar para las mujeres? Pues flores, aves, pájaros, bodegones, cuestiones decorativas, cuestiones religiosas en las que no hubiera la representación, por ejemplo, de la figura humana. Entonces, en lo que es la cuestión de botánica y de estudio de las ciencias naturales, que no tuviera que ver con la anatomía del cuerpo, pues las mujeres van a destacar muchísimo porque encontraron en ese tipo de representación un uso importante de sus conocimientos sobre la pintura y la ilustración. Entonces, por eso es que vamos a ver que el campo de la ilustración científica se vuelve muy prolijo, sobre todo en la participación femenina, porque fue un tipo de ilustración que sí fue permitido desarrollar desde la antigüedad. Por eso es que el papel de las mujeres fue fundamental en este registro de la ciencia a través de los años. Como había mencionado, la cuestión de la ilustración de la botánica, por ejemplo, de las cuestiones de zoología, pero más en la botánica porque es un aspecto de la naturaleza que tenemos muy cercanamente, pues las ilustradoras han sido muy prolijas y, por ejemplo, en el siglo XX van a destacar sobre todo por su formación científica. Ya no son solamente mujeres que ilustran porque tienen habilidades artísticas, sino también son mujeres que estudian ciencia, que son profesionistas a lo mejor en física, en química, en biología, en medicina, pero que aparte tienen estas dotes también artísticas, una capacidad artística extraordinaria. Estas tendencias de especializarse en otros campos que no son nada más el desarrollo de la ciencia práctica, sino también comenzar a registrar este tipo de ilustraciones, pues bueno, va a hacer que se vuelvan artistas hiperrealistas o las científicas que utilizan el dibujo como una herramienta de análisis. Finalmente, el dibujo conlleva la observación como parte del método científico, pues permite también que se desarrolle ciencias. Por eso muchas mujeres científicas también han dedicado su conocimiento en la cuestión artística para hacer divulgación, por ejemplo, de la ciencia a través de lo que es la ilustración. Vamos a comenzar conociendo el trabajo de una de las primeras mujeres de las que se tiene registro que ya realizó la ilustración científica de una manera más formal y que está muy bien documentada, que es una exploradora, naturalista y pintora alemana. Ella es María Sibila Merian. Tenemos que nació en el año de 1647 y pues muere en 1717 y es considerada una de las figuras que iniciaron la entomología, que es el estudio de los insectos. Es decir, la ciencia que estudia estos pequeños seres y en su trabajo pues va a emplear textos, imágenes para representar la metamorfosis y el comportamiento de los lepidópteros con mucha precisión y detalle. A ella le debemos el registro de muchos animales y de muchas especies que existían en Europa y sobre todo este trabajo que a ella le llamaba mucho la atención, la cuestión de la metamorfosis. Y entonces va a tener una gran cantidad de ilustraciones que ella hacía. Generalmente las técnicas que se trabajan son con acuarelas y aquí vemos un ejemplo de una maravillosa ilustración que ella realizó. Y aquí tenemos otros cuantos. Hay participación tanto de especímenes botánicos como de insectos, como incluso de otro tipo de animales, como por aquí vemos a un pájaro y vemos también una rana que le llamó mucho la atención, que son estas ranas que llevan a sus crías todavía en estado de huevo en la parte de arriba de sus cuerpos. Y entonces el trabajo de María Sibila nos va a dar un poquito la información de los descubrimientos científicos que se estaban realizando en el siglo XVII. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque XVII, XVIII, porque para ella no había otro tipo de información más que este registro de las imágenes que ella logró capturar. Ya un poquito más adelante tenemos a Elizabeth Blackwell, de 1700 a 1758 fue el periodo de vida que ella tuvo. Ella fue una gran ilustradora y botánica escocesa, conocida principalmente por su libro A Curious Herbal,
que contiene 500 grabados de plantas desconocidas del Nuevo Mundo. O sea, estamos ante la información que ella nos puede dar sobre las plantas que no existían en Europa. Y aquí lo interesante es que ella utilizó la técnica del grabado, que es una impresión a partir de placas de metal, y esto permitió que el trabajo de Elizabeth Blackwell se pudiera imprimir, se pudiera hacer en gran cantidad a escala, y por eso es que se puede hacer una publicación que hace tanto las plantas del Nuevo Mundo, después hace una publicación específicamente de la cuestión americana, Curious Herbal de América, que fue considerado como referencia de las plantas medicinales para médicos y boticarios de la época. O sea, si tú querías saber cuáles eran las plantas del Nuevo Mundo y sobre todo las plantas que se habían encontrado específicamente en América, pues utilizabas el libro que había ilustrado Elizabeth Blackwell. Esto le va a dar un gran impacto a su trabajo, porque ya no fue un trabajo que se quedó de manera local en un país o en un continente, sino que se pudo distribuir a lo largo del mundo. Aquí vamos a tener algunos de los grabados que ella realizó. Y pues bueno, aquí nos maneja, es una técnica de grabado, grabado a color, está hecha sobre metal y está representando tanto plantas como los frutos y lo que a ella le llamaba muchísimo más la atención, como era estos especímenes que no se conocían en Europa, trató de registrarlos pues de la manera más fiel que podemos ver. Ahí vean, hay un tomate, un jitomate, que pues bueno, recordemos que es una planta absolutamente americana y que causó un gran impacto el llegar a Europa. ¿Por qué? Pues porque cambia obviamente todo lo que es la historia de la gastronomía de los pueblos europeos, pues se modifica. Hay un antes y un después de la aparición de este pequeño fruto que es un jitomate. Del mismo siglo, pero de otra región también europea, Bárbara Regina Dietz, que ella es una ilustradora alemana. Su trabajo sobre todo se centra en la representación de flores, pájaros e insectos. Pero ella va a desarrollar una técnica muy interesante. Por eso es que me interesó muchísimo que ustedes lo pudieran observar, porque ella hace su ilustración a partir de pintar con gouache, que es un tipo de pintura muy líquido, sobre fondo negro para crear un contraste que genera de verdad una increíble belleza. Para ella era importante que destacara muchísimo el espécimen que iba a ilustrar, por eso es que lo contrasta con este fondo negro. Y bueno, esta técnica de gouache es una técnica compleja, hay que especializarse mucho. Y si ustedes observan, por ejemplo, en la imagen que es un cardo mariano, tiene ahí también ejemplares de especímenes de insectos. Y esto es interesante porque, bueno, ¿qué hacían estas mujeres en Europa? Pues si no te dejan pintar otras muchas cosas, si estás interesado en la ciencia y empieza este boom de la cuestión científica, de la cuestión botánica, de que empiezas a darte cuenta de que puedes llevar un registro de las cosas que tienes a tu alrededor, pues bueno, estas mujeres salían y observaban precisamente su entorno. Este cardo mariano es una de las plantas pues más comunes que hay en Europa, pero también este tipo de insectos nos dice qué era el tipo de fauna que había alrededor quizá de las zonas en donde ella habitaba. Y esto es importante pues porque también nos está dejando un registro de lo que ellos veían durante su época, quizá ya especímenes que ya no existan, o vamos a ver cómo era la fauna endémica, la flora endémica, y después cómo se va a ir transformando estas regiones cuando llegan también otro tipo de plantas o de animales ya exportados precisamente después de los descubrimientos de otras regiones del mundo. Aquí tenemos algunas imágenes. Generalmente, Bárbara pintaba plantas y flores, pero también tiene algunas ilustraciones de aves como la que estamos observando aquí. Quiero que observen el detalle, la calidad de registro que tiene Bárbara sobre los especímenes que ella está representando. Es también importante mencionar que cuando tú haces una ilustración científica, se está representando el espécimen modelo, el que realmente expresa y el que realmente te indica qué y cómo es la planta. Es la planta modelo. Entonces, esto requiere muchas horas de observación, de estudio, de conocimiento.
aparte de todas las habilidades técnicas para poder realizar este tipo de imágenes, sobre todo con la calidad que observamos que trabajaba. El caso de Mary Delany es interesante porque recuerda muchísimo su trabajo al de Bárbara Diech, pero su técnica es absolutamente diferente, aunque ambas, que no se conocieron nunca, utilizaban esta cuestión de poner un fondo negro para que destacara la imagen principal, pues la técnica era absolutamente diferente porque ella utilizaba una cuestión que era un collage. Utilizaba pequeños pedacitos de papel a los que ya había pigmentado con ciertas tintas, viendo los colores específicamente que tenía que representar para cada una de las plantas y lo recortaba con las formas que ella necesitaba. Y después, ya que armaba este collage con las imágenes que quería representar, los detalles finos los trabajaba con pintura. Entonces, el trabajo de Mary Delany es una cuestión ya no solamente científica, sino de una excepcional aportación también a la representación artística, porque entonces estas imágenes también le dan esta forma como tridimensional a las ilustraciones. Los collages que ella elaboró por más de 10 años fueron recopilados en 10 álbumes. Fue un trabajo muy grande que ella hace y se les llamó Flora Delánica. Mary Delany se sabe que ella trabajaba con las flores que encontraba en su jardín y en los jardines de su entorno. Ella representó de manera magnífica todo lo que es la botánica inglesa y sobre todo se especializó en la representación de flores. Su colección es tan excepcional que su familia la donó al Museo Británico y actualmente la podemos encontrar ahí. Entonces, bueno, si ustedes observan el trabajo de Mary Delany, da una sensación de tridimensionalidad y de profundidad, pues extraordinarias. ¿Por qué? Precisamente por el uso de esta técnica del collage. Y esto, pues bueno, fue una cuestión que ella desarrolló intuitivamente y que especializándose en esto, le ayudó a generar y a representar de una manera magistral, pues los especímenes que ella quería documentar. Dentro del campo de la ilustración científica, pues bueno, vamos a encontrar a muchas mujeres que son inglesas. Ahorita vamos a ver un poquito por qué. Este es el caso de Ana María Hussey, que fue una micóloga, o sea, estudiaba los hongos. Ella ya estaba con un poco de formación en la cuestión científica, fue escritora e ilustradora. Ella se interesó muchísimo por la historia natural, ya que conoció a Charles Darwin y el trabajo que él realizó. Entonces, ella comienza a inspirarse un poco en estos viajes también que hacía Humboldt y de estas ilustraciones que realizaron estos grandes personajes, y ella comienza a desarrollar una obra muy ambiciosa y costosa que se llamó Illustrations of British Mycology, que contiene 90 láminas en color de especies que fueron recolectadas por ella e ilustradas por ella misma y también por su hermana. Su hermana le ayudó mucho al realizar este tipo de ilustraciones y estas imágenes pues tenían descripciones, observaciones, tanto personales como anécdotas y comentarios. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque en esta época del siglo XIX, pues estas expediciones que hizo Darwin y la información que llevó a Inglaterra, pues esto inspiró a muchos científicos tanto al estudio de la ciencia como también al desarrollo de la ilustración científica. Entonces, las mujeres que ya también tenían la posibilidad de adquirir estudios en las universidades, pues comenzaron también a desarrollar este tipo de disciplina que es la ilustración científica. Importante de Ana María Hussey, pues fue esta relación con Darwin, pero no fue la única. Muchas mujeres en Inglaterra comenzaron a seguir los pasos tanto del científico como de las mujeres que ilustraron la ciencia. Esto es parte de los estudios que hizo Mary Delany y nosotros podemos observar un poquito la calidad del trabajo que ella realizó, estos especímenes que están delicadamente ilustrados, viendo también un poquito la cuestión del ambiente. Y aquí vemos con una caligrafía también maravillosa cómo ella trabajó los em, textos
en donde ella ya también estaba reportando las observaciones que ella tenía. Esto es muy importante en la cuestión de la ilustración científica y sobre todo de esas épocas, que ellos dejaran también un registro por escrito de lo que estaban observando y de lo que estaban ilustrando. Y nos habla también, pues bueno, de la calidad de trabajo, que fue un estudio total y absolutamente científico. No es solamente dibujar o ilustrar un espécimen porque es bonito, sino porque tienes un estudio y conocimiento de ellos mismos. Bien, pues el trabajo que hemos visto de estas ilustradoras tan importantes que hubo desde el siglo XVII, pues va a inspirar el trabajo de ilustradoras que actualmente tienen una gran calidad de información, de ilustración, de imágenes, y que las podemos conseguir y que las podemos tener acceso a ellas a partir pues de la industria editorial. Y es el caso de Katy Scott. Es otra ilustradora inglesa, hay una gran tradición en Inglaterra acerca de la ilustración científica, y ella trabaja sobre libros, ilustrando libros de divulgación científica. Y han sido libros muy exitosos. Aquí tenemos esta colección que se hizo de Botanicum, y hay Animalium, hay Zoologicum, etcétera. Libro, esta colección de libros, pues fue escogida incluso por el Sunday Times como el mejor libro infantil de 2014, porque ella ilustra estos textos para poder hacer divulgación de la ciencia con los niños. Su trabajo se inspira en las obras que trabajó el gran ilustrador, zoólogo y filósofo alemán del siglo XIX, Ernest Haeckel. Entonces, el tipo de ilustración que hace tiene un poco de toda esta tradición inglesa que ya hemos visto de las mujeres que han desarrollado ilustración científica, y aparte de este gran zoólogo y filósofo alemán Haeckel. Y por lo tanto sus ilustraciones, pues bueno, son como un cúmulo de toda esta tradición. Aquí tenemos algunos de los ejemplos que ella, de las ilustraciones que ella realiza. Si las observamos, incluso parecen como ilustraciones un poco antiguas, como ilustraciones muy clásicas o tradicionales, pero precisamente es el sentido que ella quiere rescatar, el darle este lugar a toda esta historia que ha habido acerca de la ilustración científica. Estos libros son populares de alguna manera y se pueden conseguir en las librerías, y vale la pena adquirirlos. ¿Por qué? Pues porque son libros que, aparte de que nos traen información pues interesante acerca de las especies que están hablando, sobre todo adquirirlos por la calidad de las imágenes que ella está trabajando. Es de verdad un trabajo extraordinario. Para finalizar esta charla, pues bueno, no quería dejar atrás a una de a la mayor ilustradora científica mexicana que tenemos actualmente, y trabaja orgullosamente en nuestra institución. Su trabajo ha retratado flora y fauna mexicanas. Actualmente ella pertenece al Instituto de Biología de la UNAM y es responsable del Laboratorio de Ilustración Científica. Tiene ya incluso su propio jardín botánico para poder desarrollar tanto la cuestión de la observación científica como de la ilustración. Y bueno, ella nos comenta que para ella un ilustrador científico es quien traduce a imágenes las necesidades de un biólogo con un fin divulgativo. Y entonces, a partir de estas ideas que ella tiene acerca de la ilustración científica, pues es que se ha especializado en ello. Y aquí vemos una ilustración de dos guacamayas que están perfectamente bien representadas con los detalles que puede dar el trabajo que ella realiza. Ella trabaja con acuarela, con lápices de color, con tintas, con distintos materiales. Las ilustraciones se pueden hacer en una diversidad de técnicas, y bueno, cada ilustrador va a decidir cuál es la que más le conviene o cuál es la que más se apega tanto al tipo de resultado que quiere dar como pues a su propia sensibilidad e imaginación. Y bueno, el maravilloso trabajo que nos ha dejado Elviet Parza a la comunidad de México y del mundo, pues bueno, nos representa sobre todo muchísimo el tipo de flora y de fauna que hay en México. Y nos dice también que, pues bueno, las mujeres no solamente pueden ser
científicas o no solamente pueden ser artistas, sino que en algún momento encontraron ese vínculo entre las dos disciplinas y pudieron generar de manera maravillosa experiencias visuales que nos transportan a los mundos que a veces pues solamente podemos ver en un libro. La ilustración científica no es solamente algo que sirva para para la representación de libros y de ilustrar un solo detalle, sino que la ilustración científica nos va a transportar al conocimiento, las ideas que se han pensado sobre o que se tienen sobre algún conocimiento científico y nos lleva también a conocer pues este desarrollo científico y tecnológico que puede haber en una región, en un país, incluso nos transporta a los mundos que a lo mejor ya no existen. La importancia de que sea ilustración y no fotografía es precisamente eso, el capturar un detalle que la cámara ya no puede, la cámara ya no tiene esa sensibilidad del artista, ni el conocimiento del científico para poder retratar en especial lo que alguien del mundo de la ciencia quiere. Es por ello que hasta la actualidad, a pesar de que existen muchos otros tipos de herramientas tecnológicas, pues el dibujo, la ilustración científica y el arte que se pone en esto sigue utilizándose. ¿Por qué? Pues porque es lo que mejor comunica, lo que quiere expresar los ojos que miran a estos especímenes. Quiere darle exactamente la forma, la figura, el color, la perfección de lo que está representando. Y entonces, así como es la ciencia, pues vemos que puede tener este punto de unión con una disciplina tan maravillosa como lo es la ilustración. Y con estas estas dos maravillosas imágenes, termino esta charla. Agradezco mucho la atención y ojalá, pues bueno, les haya dado un poquito de inquietud sobre conocer muchísimo más de la ilustración científica, pero sobre todo del papel que han tenido las mujeres en este tipo de disciplina. Muchísimas gracias.